Hola a todas, espero que se encuentren muy bien. Les deseo que estén teniendo una semana muy bonita. En esta ocasión quiero compartir este video con las alumnas de nivel 1 de idioma mandarín. Y como bien saben ustedes, en esta ocasión nos toca cubrir el tema 3.1 que encontrarán en la guía de adecuación curricular número 4. Recuerden que ahorita ya vamos, ya la guía de adecuación curricular número 3 ya la terminamos, entonces ya tenemos bastante tiempo de estar trabajando ya la guía de adecuación curricular número 4. El día de hoy entonces vamos a hablar sobre la identificación de palabras en base a las sílabas. La verdad es un tema sumamente fácil y es bastante bonito porque creo que con esto ustedes van a lograr ya complementar todo el conocimiento en cuanto a cómo es que funcionan los caracteres, cómo es que si bien el carácter es la forma de escritura, pero nosotras nos apoyamos en el pinyin. Entonces, esto nos va a ayudar a identificar cuál sílaba es la que pertenece a un carácter. Entonces, vamos a empezar primero con un poco de información que es importante antes de entrar a los ejercicios como tal. Entonces, lo primero que es muy importante saber sobre el idioma mandarín es que este es un idioma monosilábico. Como ustedes bien saben ahora, entonces cuando hablamos de una palabra monosilábica es que solamente tiene una sílaba, ¿sí? Entonces nosotros en español, a diferencia del idioma mandarín, tenemos palabras que tienen una sílaba y también tenemos palabras que tienen más sílabas. Entonces, el idioma español no es un idioma monosilábico, ¿sí? Porque el idioma español tiene palabras que tienen diferentes números de sílabas. Sin embargo, esto es algo regular en el idioma mandarín, es decir, que no vamos a encontrar alguna excepción en donde veamos que tal vez hay algún carácter que tiene más de una sílaba, sino que simplemente sabemos que este idioma es un idioma monosilábico. ¿Cómo vamos a reconocer esto? Entonces, ustedes bien saben que en la mayoría de los casos en mandarín, pues tenemos los caracteres, ¿verdad? Que ahora ya sabemos, cada carácter tiene una sílaba, pero lo que sí sucede es que yo puedo combinar caracteres o combinar palabras para hacer nuevas palabras. Y ahorita lo vamos a ver en el vocabulario que vamos a aprender en este tema. Entonces, la combinación de palabras me ayuda a crear o crea, mejor dicho, nuevas palabras. Pero eso no significa que esté cambiando el número de sílabas. Siempre se va a quedar una sílaba por carácter. Y por último, entonces sabemos que no vamos a encontrar nunca un carácter que tenga dos sílabas. Siempre debemos estar pendientes, siempre debemos saber que un carácter va siempre a tener una sílaba únicamente. Entonces, acá yo tengo algunos ejemplos para que ustedes puedan utilizar de guía. Empezamos con wo, que ustedes ya conocen este carácter. Recuerden que este está en el vocabulario de pronombres personales y significa yo. Este carácter entonces podemos reconocer es un carácter únicamente, por lo tanto debe tener únicamente una sílaba. Aquí está su sílaba entonces, wo, ¿ok? ¿Cómo se pueden dar cuenta? Entonces es una sílaba y tiene acá su tono indicado. Vamos con un segundo ejemplo. Nimen. Este también lo tenían ustedes en el vocabulario de pronombres personales y acá si se dan cuenta entonces ya tenemos dos caracteres. Tenemos este primer carácter y acá tenemos el segundo carácter. ¿Qué es lo que sucede acá entonces? Yo debo tener entonces dos sílabas y a veces acá es donde se confunden un poquito, ¿sí? Que ven esto y piensan, ok, pero es que esto es una palabra entera, pero acá tengo dos caracteres. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Sí están juntos, pero recuerden que en este caso es porque estamos utilizando la combinación de estos dos caracteres para formar una sola palabra. ¿Por qué? Porque únicamente ni, si ustedes bien recuerdan, únicamente ni significa tú. ¿Ok? Si le quitáramos ese segundo carácter, este carácter, y solo nos quedáramos con ni, ustedes saben que
únicamente eso significa tú. Pero al momento de yo agregarle men, sabemos que ya estoy hablando en forma plural, ¿sí? Entonces ya cambió el significado. ¿Por qué cambió? Porque le agregué un segundo carácter, entonces cambia el significado también. Acá entonces ya no significa esto tú, sino que al tener estos dos caracteres juntos, significa ustedes. Por lo tanto, entonces acá tenemos esto como uno solo, pero no significa que sean estas dos sílabas para este carácter únicamente, ¿sí? O que sean esas dos sílabas para este otro carácter únicamente. Lo que sucede es que aquí entonces ya tengo la combinación de estos dos caracteres. Por lo tanto, entonces, ni sabemos que pertenece entonces al primer carácter y men pertenece entonces al segundo carácter. Ahí entonces ustedes ya pueden irse ubicando y si se dan cuenta es bastante fácil de identificar cuál es la sílaba que pertenece al carácter. ¿Por qué? Porque pues obviamente debemos identificar una sílaba únicamente y segundo, llevan el mismo orden, ¿verdad? Yo sé que el primer carácter es la primera sílaba y el segundo carácter es la segunda sílaba. Vamos con un tercer ejemplo. Acá tenemos en este caso 3 caracteres, ¿verdad? Entonces, Wang, que es un apellido bastante común en el idioma mandarín, así como nosotros en español tenemos apellidos que son bastante comunes, en el idioma mandarín sucede esto también, ¿verdad? Entonces, hay apellidos bastante comunes, en este caso es Wang, y tenemos acá Shen Shen, que significa señor, el señor Wang. Entonces acá, si se dan cuenta, sí está separado. ¿Por qué? Porque Wang es el apellido y Shen Shen es la palabra que me indica señor, que está compuesta de 2 caracteres. Por lo tanto, entonces la primera sílaba pertenece al primer carácter, Shen, entonces sabemos que es esta, recuerden que es una sílaba, ¿sí? Y a partir de la S, Shen, entonces sería el tercer carácter con su tercer sílaba. Recuerden que entonces por eso identificamos acá un espacio, ¿verdad? Porque este es el apellido como tal. Y acá tenemos la segunda palabra que significa señor. Entonces la combinación de estos 2 caracteres significa señor. Por lo tanto aquí se coloca como una sola, pero nosotros ya sabemos bien que y de cualquier forma seguimos la regla de que es monosilábico y por lo tanto esta sílaba pertenece a este carácter y esta última sílaba a este último carácter. Con esto entonces ya podemos, si se dan cuenta es un tema bastante sencillo, nos ayuda como a conectar esos puntos digamos de entre carácter y sílabas, ¿verdad? Entonces, creo que es algo que la verdad nos sirve bastante para poder aclarar todo eso que tal vez en algún momento ustedes tenían duda de por qué es que funcionan las sílabas de esa forma o por qué algunos caracteres tenían solo una sílaba, por qué en este caso, por ejemplo, podíamos identificar que el pinyin era un poquito más largo. Yo creo que entonces ustedes ya acá con esto se logran orientar bastante bien y poder identificar individualmente cuál es la pronunciación de cada uno de los caracteres. Vamos ahora entonces al vocabulario. En esta ocasión este vocabulario tiene realmente 2 propósitos. El primer propósito que vamos a tener en este vocabulario pues es aprender más palabras, ¿verdad? Es decir, no solo estamos viendo palabras porque sí, ¿verdad? Como por ejemplo para agarrarlas de ejercicio para este tema, sino que también nos está ayudando a ampliar el vocabulario, ¿sí? Si se dan cuenta son palabras que nos van a estar sirviendo y al mismo tiempo estas palabras nos van a servir para ejercitar el conocimiento de la identificación de las sílabas en cuanto a los caracteres, ¿ok? Entonces, este vocabulario es importante que
se lo memoricen porque va a ser un vocabulario que nos va a servir en clase. Si se dan cuenta, es un vocabulario de palabras de cortesía. Entonces son palabras que podemos utilizar todos los días. Incluso ustedes en su casita, le pueden enseñar a su familia las palabras del vocabulario y pueden ustedes pues empezar a practicar este vocabulario, ¿verdad? Siempre se los he dicho, vivimos en un país donde no tenemos mucha oportunidad de estar practicando las pronunciaciones o las palabras en mandarín o el uso en general del idioma. Entonces debemos de tratar de aprovechar o de aplicar el idioma en donde sea posible y cuanto más podamos. Entonces, si ustedes pueden o quieren enseñarle este vocabulario a su familia y tratar de practicar en su casa de que en vez de decir gracias, por ejemplo, mejor digan xie xie. Son palabras bastante fáciles y se van a dar cuenta que ya con un uso regular todos las pueden aprender y les va a facilitar mucho el hecho de que se les queden a largo plazo estas palabras. Empezamos entonces con esta primera palabra, xie xie, que significa gracias. Ojo, siempre recuerden con la pronunciación de las palabras, estos son en el tono número 4, entonces recuerden, cualidad del tono número 4 es un tono corto, es un tono rápido y que va hacia abajo. Si se recuerdan de la tablita que tenemos de los tonos, el tono número 4 va hacia abajo. Entonces, xie xie. Y la escritura de este carácter es en este orden. Yo sé que ustedes en este momento todavía no saben reglas de escrituras de carácter, pero siempre les recuerdo que es bueno que ustedes desde ya empiecen a adquirir el orden adecuado de la escritura. Cuando lleguemos ya el siguiente año a aprender la escritura de los caracteres, el ya tener un poquito de conocimiento en cuanto al orden les va a facilitar las reglas, porque entonces ya les va a hacer clic por qué era que escribíamos en este orden los caracteres. Yo sé que tal vez ahorita pues no les va a quedar perfecto, pero hagan su mejor esfuerzo para lograr que puedan ir siguiendo este orden que yo les indiqué acá. Vamos con la segunda palabra de este vocabulario. Dajia, que significa todos, ¿ok? Puede significar todos o todas, porque en mandarín no hacemos cambio de género a diferencia del español. Si yo en español, por ejemplo, estoy hablándole a un grupo de hombres, entonces es todos, y si le hablo a un grupo de mujeres es todas, ¿verdad? Sin embargo, en mandarín no existen ese tipo de cambios, entonces los caracteres se utilizan o se aplican de igual forma independientemente si es género femenino o género masculino. Entonces, bastante ojo con eso de que esta palabra puede significar todos o todas, dependiendo del uso que le necesitemos dar. Se puede aplicar en cualquiera de las dos. Y acá, entonces, si se dan cuenta, tenemos dos caracteres y ustedes ya saben que podemos identificar dos sílabas. Da, ya, da pertenece a este y ya pertenece a este segundo carácter. Y el orden con el que lo escribiríamos sería este. Vamos ahora con la tercera palabra. Acá entonces, si se dan cuenta, ya tenemos 3 caracteres y estamos haciendo uso de los primeros 2 de la diapositiva anterior, que significaba todos. Sin embargo, acá tenemos entonces ya un tercer carácter, hao, que como ustedes tal vez podrán recordar, hao significa bien. Al combinarlo entonces con esto, dajia hao significa que todos estén bien, ¿verdad? Entonces ya ustedes ahí creo que ya van haciendo los vínculos o ya se van dando cuenta de los vínculos que existen cuando se van combinando entonces diferentes caracteres y entonces podemos ver que hacen nuevos significados o nuevas palabras. Dajia hao, entonces significa que todos estén bien y este sería el orden. Si se dan cuenta, el orden de estos 2 primeros caracteres es el mismo orden que seguimos en la diapositiva anterior y como les dije, solo agregamos este tercer carácter. Y acá entonces sabemos una sílaba, un carácter, segunda sílaba, este carácter y tercera sílaba, tercer carácter. Bukachi, de nada, ¿ok?
Esta es una palabra que, como les había dicho, podemos estar utilizando constantemente. Es una palabra que la utilizamos bastante en español. Y si ustedes pues logran que su familia se pueda memorizar esta palabra, también la podrían ustedes aplicar en su casa. Bukachi. Y nuevamente, ¿verdad? Sabemos que una sílaba, un carácter, ¿verdad? En este caso, de forma individual, bu significa no. Y al combinarlo entonces con estos otros caracteres, bukachi significa de nada. Más bien como diciendo, no es necesario como dar las gracias para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo es que se combinan estos tres caracteres. No es necesario dar las gracias, ¿verdad? Que en español nosotros pues no lo decimos así, no decimos no es necesario dar las gracias, sino que normalmente decimos de nada. Duebuchi, que significa disculpe. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Sabemos una sílaba por carácter. Dui sería el primer carácter, bu sería el segundo carácter y chi sería el tercer carácter. Duebuchi. Vamos ahora con esta palabra. Meiquanshi. 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 ¿Ok? Meiquanshi. Recuerden de prestar atención a los tonos. Tal vez cuando lo decimos un poco más rápido, tal vez no, los tonos pues no los hacemos así tan despacio como los estamos acentuando acá, ¿verdad? De mei, guan, shi. Pero definitivamente si prestamos atención, se logra de cualquier forma identificar el tono que estamos pronunciando. Mei, guan, shi, ¿ok? No hay problema. Y mei, el primer carácter por sí solo significa no hay, ¿ok? Más adelante lo vamos a aprender en gramática. Pero al combinarlo entonces con estos dos caracteres, mei, guan, shi significa problema. Y mei, entonces por lo tanto significa no hay. Acá, perdón, me hizo falta un trazo. Entonces sabemos que viene acá, segundo, tercero, cuarto, quinto, que es un trazo continuo, sexto y séptimo. ¿Ok? Ese sería el último y posteriormente los siguientes caracteres como los vieron. Vamos ahora con este ching, que significa por favor. Ching significa por favor. Entonces acá, como pueden darse cuenta, un carácter, por lo tanto, una sílaba únicamente. Y ahora, buyong. Buyong. Si se dan cuenta nuevamente, estamos acentuando bastante bien los tonos que nos indica bu, que es segundo tono, y yong, que es el tono número 4. Buyong, que significa no es necesario. ¿Ok? Entonces, acá nuevamente una sílaba por carácter, como se pudieron dar cuenta. Y con esto estaríamos terminando entonces el vocabulario. Ahora bien, pasando al tema de las tareas. En cuanto a este tema tenemos dos tareas. La primera es memorizarnos entonces el vocabulario. Ustedes ya saben que entonces para esto es necesario hacer planas y siempre les recuerdo por favor que no se les olvide incluir tanto la parte de caracteres como la parte del pinyin y del español. ¿Por qué estamos haciendo tanto énfasis ahorita en la parte de caracteres? Lo que sucede es que eventualmente va a llegar un momento donde vamos a escribir las oraciones, más que todo cuando entremos a temas más profundos de gramática. Va a llegar un momento donde vamos a estar escribiendo las oraciones únicamente haciendo uso de los caracteres. Entonces, ustedes ahorita, por ejemplo, normalmente pues tienen ahí siempre su tabla del pinyin y del español,
para ver el significado y cómo se pronuncia ese carácter. Pero sí es bastante importante que ustedes desde ya comiencen a acostumbrar su ojo a reconocer los caracteres. Entonces, por eso recuérdense que es bastante importante que incluyan las 3 columnas que yo les envío en sus vocabularios, que es caracteres, pinyin con el tono y el significado en español. Entonces, y nuevamente, yo sé que ya se los dije varias veces en este video, pero las invito a que traten de practicar este vocabulario todos los días. Pídanle a sus hermanitos, a sus hermanitas, a su mamá, a sus tías, que por favor practiquen con ustedes este vocabulario y traten que en vez entonces de decir gracias, mejor digan xie xie. Y traten de ir entonces aplicando el mayor número de palabras en su día a día. Entonces, esto sería la tarea 5, solo sería para las planas. En la siguiente tarea, la tarea 6 GAC4, ustedes tienen ahí en su guía de adecuación curricular un cuadro. Entonces, la instrucción dice que deben dibujar líneas para unir las palabras a su respectivo pinyin. Entonces, yo obviamente les coloqué ahorita les voy a mostrar la tabla, les coloqué los caracteres en la parte superior de la tabla y en la parte inferior tienen el pinyin, pero está en desorden, ¿verdad? Entonces ustedes para esta tarea definitivamente ya tendrán que haber completado la tarea número 5 y yo quisiera que ya no fuera necesario que ustedes tengan que regresar a la tarea 5 o al vocabulario a revisar cuál era ese carácter. Para esta tarea, lo ideal es que ustedes ya sepan reconocer los caracteres que aprendieron en el vocabulario y asimismo el pinyin. Luego, entonces, de ver cuál carácter es el que va con cuál pinyin, van a utilizar crayones o resaltadores si ustedes tengan, lo que ustedes tengan a la mano ahí. Si tienen marcadores, pueden utilizar marcadores también, solo que tal vez escojan colores que sean un poco claros para que no les tapen el pinyin y los caracteres, ¿verdad? Entonces, utilizando ya sea los crayones o los resaltadores, identificar el carácter que corresponde a la sílaba. Entonces, yo les di ahí un ejemplo, que si el primer carácter lo pintaban de rosado, entonces la primera sílaba del pinyin también de rosado. Y el segundo carácter de verde y por lo tanto la segunda sílaba de verde también. Esta es entonces la tabla que ustedes tienen ahí para hacer esta tarea. Si se dan cuenta, es una tablita bastante pequeñita porque solo son las palabras de este vocabulario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Yo en este caso lo voy a subrayar porque no puedo resaltar, pero ustedes sí con su crayoncito, ustedes sí podrían pintar el carácter completo y la sílaba completa, ¿verdad? Yo acaso lo voy a ir subrayando entonces. Tienen entonces que buscar dónde está el pinyin de cada una de las palabras. Y como les vuelvo a repetir, idealmente ya deberían de saberse cómo se lee este carácter. Es decir, si hicieron su plana tranquilitas, tratando de memorizarse los caracteres, tratando de memorizarse el pinyin, el significado y de todo, ya entonces es un hecho que se van a haber memorizado el carácter y su respectivo pinyin, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que su pinyin, por ejemplo, no podría ser este definitivamente, ¿verdad? Se los mencioné que están en desorden, entonces tendríamos acá el pinyin de esta palabra. Utilizando diferentes colores, entonces resaltan ustedes el primer carácter y el correspondiente al pinyin con el mismo color, lo resaltan. Y luego utilizan otro color para resaltar el segundo carácter y entonces ese mismo color para la sílaba correspondiente, por ejemplo. Lo mismo entonces tendrían que hacer con cada uno del resto de los caracteres en la tarea. Entonces, espero que les haya servido bastante este tema, espero que les haya gustado y desde ya, como siempre les repito, espero que estén teniendo una muy bonita semana.